Hola amigos, bienvenidos a este canal, tu canal, nuestro canal BJ Hero, y el día de hoy vamos a tocar otro tema interesante. Eh, Como ustedes ya bien saben, me han acompañado en este viaje de las consolas que he tenido en mi vida. En este caso sería la número 4 y esa consola se llama, o la que se le llamó, como el cerebro de la bestia. En este caso estamos hablando de la Super Nintendo o la Super NES, como también se conoció. Como ustedes bien saben, mi tercera consola fue la Sega Genesis, la negra mate. Tuve muy buen año con ella. Jugué juegos de deporte más que todo, los Sonic, Street of Rage, que fueron juegazos, juegazos. Y bueno, pero durante ese proceso o durante ese año que estuve jugando la Sega Genesis, se aparecieron ciertos juegos que la Sega Genesis no tenía y que era, por decirse así, juegos vende consolas. ¿Qué sucedió? Apareció las Tortugas Ninjas en la Super Nintendo. En este caso, las Tortugas Ninja en el tiempo, que vendría siendo las Tortugas Ninja 4, que en número se le colocó así. Nosotros llegamos a jugar este juego, fue en arcade, por supuesto, no lo terminamos. Y resulta y acontece que, como ustedes bien saben, en el viaje anterior, cuando compré mi segunda consola, que fue la Nintendo, una de las causas por las cuales yo compro la Nintendo fue por las Tortugas Ninja. Entonces, viendo esta circunstancia, que tenía apenas, no tenía ni un año con la consola de Sega Genesis, me recuerdo mucho que mi mamá me dijo: mira, o sea, ¿a ustedes les parece que sea conveniente que compren otra consola si ni siquiera tienen un año con la Sega Genesis y no sé qué? Entonces, a ella se le ocurrió la gran idea que porque nosotros no jugamos el juego en el club, justamente en el club donde estábamos, colocaron uno en la entrada, colocaron unos cubículos y colocaron allí unas consolas de Super Nintendo y creo que era pagabas media hora, una hora y podías jugar, ¿ok? De hecho lo hicimos, jugamos las Tortugas Ninjas, ahí fue que lo terminamos, y resulta y acontece que después de eso eh, mermamos esa fiebre y bueno, dijimos, bueno, ya no vamos a comprar la Super Nintendo como tal. Resulta y acontece que resulta que aparece Street Fighter 2. Cuando al club, veíamos los cubículos y siempre estaba Street Fighter 2, estaba full allí. Me acuerdo que allí llegamos a ver Joe Mac, llegamos a ver Super Mario World, llegamos a ver Top Gear y Final Fight. Eran juegazos, pues, o sea, gráficamente se veía muy superior al Sega Genesis. Y bueno, no nos quitaba la ilusión, pero en Street Fighter 2 sí. Recuerdo yo que estaba esperando que Street Fighter 2 apareciese en Sega Genesis, cosa que no sucedió. Y viendo las circunstancias, me costó jugar Street Fighter 2 allí porque siempre estaba full. O ibas a un arcade y resulta que en el arcade estaban todo el mundo haciendo cola, entonces no había esa libertad de que tú llegaras, mira, me siento bueno, no me siento porque no habían asientos, me pongo a jugar y me adapto al juego como tal. No me daba chance porque estaban un pocotón de muchachos haciendo cola, entonces si tú perdías venía otro y tenías que volver a hacer de nuevo la cola hasta que, de verdad, eran como 15 o hasta 10 personas esperando. Entonces me acuerdo que mi frustración yo la pagué más que todo con la Sega Genesis. Como hice fue alquilé juegos basados en juegos de peleas, tratando de apaciguar esa necesidad de jugar Street Fighter 2. Me acuerdo que alquilé Art and the Fighting, alquilé Fatal Fury y un juego bastante malo llamado Smart Fighter, creo que se llamaba así, si no me corrigen. Eh, pero no me llenaban. O sea, los juegos realmente no lo llenaban. Llegué a un momento y yo dije, mira, no, vamos a comprar la Super Nintendo. Entonces empezamos a ahorrar dinero para comprar la Super Nintendo como tal. Antes de que nosotros viéramos la Super Nintendo como tal, recuerdo que teníamos un vecino que intercambiábamos juegos de Sega Genesis y particularmente él trabajaba en una tienda de departamentos, si más no me recuerdo, no recuerdo si fue Maxis o era Beko, uno de esos dos era. Y él me estaba diciendo que estaba esperando una nueva consola de Nintendo que iban a traer
y que tenía supuestamente el nombre ya era Gran Nintendo. Y yo le dije, no, se llama Super Nintendo. Y me no, es el Gran Nintendo, el Super Nintendo. Entonces recuerdo que compré la revista de Super Juegos y justamente apareció la, ¿cómo se llama? La propaganda en la revista y yo se la mostré, mira, se llama Super Nintendo. Entonces quedó maravillado tanto que me pidió la revista prestada para mostrárselo a sus padres, para que lo ayudaran a comprar la consola como tal. Hoy y mostrársela a su jefe, creo que es mentira, falso. Fue para mostrársela a su jefe para que supiese cuál era la consola que tenía que comprar. Y después me la regresó. Bueno, tomamos la decisión de comprar la consola. Me acuerdo que fuimos al mismo lugar donde compramos el Atari 2600, donde compramos la Nintendo, pero no, como pasó vendían consolas, pero era Atari y Nintendo, no vendían Sega Genesis ni Super Nintendo, entonces fue descartado. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero Caracas es grande, podían ir al oeste, podían ir al este, pero ¿qué sucedía? Sucedía era que los precios eran mucho más altos en el este, y en el este sí conseguías, pero eran más altos. Y la diferencia era muy alta, pues no era que nada, 20% más, 10% más caro, no. Estamos hablando que hasta de 40 y 50% más caro. En el oeste, porque la mayoría de las consolas que vendían eran copias piratas, por eso evitamos esos lugares. Y los centros comerciales, lamentablemente, siempre vendían las consolas bastante costosas. Recuerdo que estuvimos dando vueltas y me acuerdo que pasó la Navidad y no pudimos comprar la consola porque la conseguíamos pero cara. O sea, recuerdo que la Sega Genesis, si más no me equivoco, la compramos en 10.999 o fue 11.999. O sea, nosotros habíamos ahorrado como, mira, esta consola puede estar costando como 13.000, 14.000 bolívares. Pero en este caso no fue así. Cuando llegamos, que si 18.000, 21.000 bolívares, bastante alta. Y bueno, vamos a seguir ahorrando dinero, pues. Siempre seguimos ahorrando. Recuerdo justamente, disculpe, en abril del año siguiente, recuerdo que mi papá, como yo les había mencionado, mi papá trabajaba en una línea de autobuses a nivel nacional que hacía viajes entre Caracas a Valencia y cuando él cobraba, él tenía que ir a la oficina de Valencia, que estaba en ese lugar, pues en el estado Carabobo. Y bueno, un día mi mamá, mira, que teníamos tiempo que no salíamos y le dice a mi papá, bueno, mira, vamos a acompañarte a cobrar la quincena. Mi papá dice que sí. Sin embargo, nosotros no estábamos muy de acuerdo, no queríamos salir, ya estábamos como ya casi adolescentes y no queríamos salir con nuestros padres, pues normal. Entonces, mi mamá nos sacó de la casa prácticamente que a chancletazo para que saliéramos. Salimos sin ganas de hacer nada, con cara de cañón, con cara con mala cara, pues. Y no nos llevamos el dinero, por supuesto. Bueno, llegamos hasta una plaza en el centro de la ciudad y recuerdo que mi papá fue ¿cómo se llama? A la caja telefónica a hacer una llamada a la empresa porque que él iba para allá. Entonces resulta y acontece que mi mamá creo que en esos días tenía un baby shower o algo así y fue a un local que vendía ropa para niños. Entonces ella entró allí y de repente nosotros nos quedamos afuera, pues porque íbamos a hacer una cuestión de ropa de niños. Y entonces mi mamá nos llama y dice, Víctor y Gilberto, vengan para acá. Y, ajá, ¿qué pasó? Mira, aquí está lo que están buscando. Y cuando vimos la Super Nintendo era como cuando Link descubre un tesoro dentro de la mazmorra. Tur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 u, una cosa así. Se nos iluminaron los ojos y el precio era 14.999. O sea, no teníamos el dinero completo, creo que nos faltaban 1.000 y algo. Y lo que hizo mi mamá fue apartarlo, lo apartó y a los 2 o 3 días fue que lo fui a buscar con mi mamá y me aplicaron el unboxing, perfecto. Era el último Super Nintendo que quedaba allí. La otra ventaja de este Super Nintendo era que era el Super Nintendo, la versión deluxe, que traía el Super Mario World, traía 2 controles y traía la conexión audio-video.
audio y video, que para esa época estéreo, que era como lo último de la época para conectar una consola, ¿ok? Traía Super Mario World. Yo para esa época a mí Mario no me gustaba. De hecho, yo rechazaba Mario. Incluso hasta la Nintendo lo evité. Y yo lo que primero que pensé, dije, bueno, no está en buen precio, tiene dos controles. Lo que voy a hacer es agarrar el Super Mario World. Si lo termino sí o no, no importa. Yo agarro y lo cambio. Lo cambio libre y me deshago de él y agarro otro juego. Bueno, resulta y acontece que totalmente me enamoró de ese juego. Me volví fanático de Super Mario a partir de este juego. De hecho, tengo una anécdota con este juego porque recuerdo que llegué hasta los de los niveles, decía hasta el número 96. Y hasta que no vendí la consola, yo estuve buscando por todos lados, en revistas, en guías, porque yo pensaba que eran 99 mundos y no 96. Entonces yo siempre estaba con la cuestión de que en algún lugar estaba escondido, buscando aquí, buscando allá. Resulta que sí había terminado el juego completo. Fue mi primer juego de Super Mario completo, terminado completamente. Eh, Años después me enteré que sí lo había terminado y me llené de mayor satisfacción. ¿Qué juegos logré jugar aquí? La saga trilogía de Star Wars, la trilogía de Final Fight. Logré jugar aquí también Joe Mac. Juegos como por ejemplo Street Fighter, Donkey Kong Country, entre otros. No voy a mencionar más porque voy a ir delatando un poco mi lista o mi top 10 de juegos de Super Nintendo. Tuve la Super Nintendo y conviví con la Sega Genesis al mismo tiempo. Sin embargo, considero que cometí un error en esa época. Estaba en el club con la Sega Genesis y lo que hice fue pagar la diferencia para cambiarme. A cambio de Super Nintendo, pagué la diferencia y me cambié a Super Nintendo. Creo que lo que debía haber hecho era haber comprado, o sea, otro alquiler, pero de Super Nintendo y Sega Genesis al mismo tiempo, porque hoy en día me estoy dando cuenta que me perdí de muchos juegos de Sega Genesis y que pude haber tenido un catálogo más amplio de la Sega Genesis y haber interactuado con estas dos consolas como tal. Recuerdo mucho que la Super Nintendo alquilaba mucho Street Fighter 2. Al final lo tuve que salir a comprar porque si pedía Street Fighter 2 como era el juego Furor, eh, duraba mucho tiempo con él, 2 o 3 meses, y evitar obtener otro. Entonces decidí comprarlo. Recuerdo que cuando lo fui a comprar también estaba agotado, lo conseguía bastante caro. Un juego que está costando 5.000 bolívares pasó a costar 9.000 hasta 12.000 bolívares. Y recuerdo que lo compramos en una tienda por ahí, por San Jacinto, creo que por ahí, no, Marrón, por la Marrón Import, por esa zona. Y resulta que acontece que costó 5.999, recuerdo. Y resulta que acontece que fue un juego pirata. El juego se movía muy bien, pero creo que el segundo player cambiaba de color dependiendo del personaje del primer player que jugaba. Se veía feo, pero era muy fluido comparado con las versiones originales. Y bueno, de una forma u otra, fue la única forma que pudimos tener la Street Fighter 2. Fue la última vez que compré un juego pirata, por supuesto. Me acuerdo que cuando tenía la consola, agarré la consola, agarré la consola, no, agarré el control. Vamos a poner como ejemplo este. Y me acuerdo que como eran dos, y ustedes deben recordar que la Nintendo de 8 bits, la versión asiática, tenía Start y Select, pero nada más el control uno y el control 2 no tenía ese botón. Y yo me recuerdo que yo agarré fue ese, aquella vez. En el caso de la Super Nintendo, tenía Star y Select cualquiera de los dos controles. Como eran igualitos, yo llegué y le clavé mi colmillo y lo marqué así, mordiéndolo. Y me acuerdo que le dejé la marca. Gracias a Dios lo hice porque tiempo después el control de mi hermano se dañó. Tuvimos que comprar otro. Por supuesto, fue una copia, un juego, un control copia, porque el costo de los controles era casi parecido a los de un juego y era casi como que bastante, ¿cómo se dice? Traumático. De hecho, una de las ilusiones que siempre tuve fue comprar los 4 controles para poder jugar Super Mario Kart y otros juegos de 4 personas, jugar NBA.
pero lamentablemente nunca se pudo lograr ese objetivo porque lamentablemente eso no se vendía, creo que no lo vendían mucho, creo que el que lo sacó fue Micro Machine, pero era para ese juego nada más que era que el adaptador lo tenía el mismo juego. Y no sé si fue en Sega o fue en Super Nintendo que lo hicieron, eso, pero la cuestión fue que eso para mí fue algo frustrado que no lo logré, tener los cuatro controles. Siempre era como que era lo que yo vendía siempre a los muchachos. Mira, voy a comprarme ¿cómo se llama? Adaptador para cuatro controles, cosa que nunca sucedió porque primero nunca lo conseguí y segundo, no tenía los otros dos controles para poder acoplar eso. Como dije, para mí fue en la mejor época de videojuegos porque tuve las dos consolas del momento. Es como que decir hoy en día que tú tengas un PlayStation 4 y un Nintendo Switch 2. Perdón, un PlayStation 5 y un Nintendo Switch 2. Más o menos sería algo así actualmente. O que tuvieses un Xbox Series S o X y un PlayStation 5. Algo así sería ¿cómo se llama? Así que fui afortunado, me siento afortunado. Lo único que siento arrepentido fue que la Sega la aparté. De hecho, la Sega la mantuve viva porque jugaba juegos de Bull vs. Lakers, Bull vs. Blazer. Y en ese tiempo estaba muy de moda ese deporte, pues se explotó la NBA a nivel mundial. ¿Qué más puedo decirles? Fue mi mejor época y bueno, espero que se identifiquen con esto que les estoy contando. De repente les pasó igual o diferente. Y bueno, espero que les haya gustado este contenido y nos vemos en el próximo video. Así que suscríbanse, comenten y bueno, síganme en este canal. Así que nos vemos, amigos. Que la fuerza los acompañe.